Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí en Maranata, el domingo 26 de septiembre del 2021. Estamos aquí para dar paso a la palabra del Señor. Sabemos que nosotros nada más somos mensajeros de la palabra de nuestro Padre Precioso y esperamos que la palabra que nos traiga el Señor en este día sea bendición para todos y cada uno de ustedes, los que están oyendo, los que están viendo esta prédica. No es otra cosa más que una invitación del Señor a entender que Él nos ama y lo que quiere Él y lo que procura para nosotros es nuestro bienestar. Quiere que nosotros entendamos que solamente al lado de Él podemos hacer algo hermoso para nuestras familias, no basado en la sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios. Sabemos que la Biblia es parte de la sabiduría de Dios, porque Dios no tiene fin en cuanto a su sabiduría. Es una sabiduría que no se puede entender. Esta es la que nos pone al alcance de los seres humanos, hermanos. Y pues esperamos que el día de hoy se entienda que el Señor lo que desea es que aprendamos, que sigamos caminando con su palabra y que nos vamos a dar cuenta que a través del hacer la palabra de Dios, no el decir, sino al hacer la palabra de Dios, nos vamos a encontrar una infinidad de cosas buenas y que ni siquiera nos imaginábamos, hermanos. Aunque usted aparentemente no está haciendo nada grande para usted, porque pues la grandeza la mide solamente Dios de nuestras acciones. Hay cosas que hacemos nosotros que parecen que son muy sencillas para nosotros porque ya las hacemos de hace tiempo como hijos de Dios. Pasa el tiempo y nos percatamos de que lo que hicimos en un momento ayudó a una u otra persona y que entraron en el camino de Dios. Es lo bonito de esta obra de nosotros en el Señor, que nos va diciendo qué hacer, qué decir, y la palabra que Él dice a través de la pantalla de nuestros teléfonos o nuestras televisiones. Ahí vamos escuchando palabra que nos va redarguyendo, nos va corrigiendo, nos va enseñando, nos va instruyendo para ser mejores siervos de Dios, mejor pueblo del Señor. Y precisamente ahorita vamos a ver algo que es lo que el Señor no quiere, él habla de la pobreza, ahorita vamos a hablar de la pobreza, es el título de hoy, la pobreza. La pobreza parece que es inherente al ser humano, así como la riqueza. Entonces parece que así tiene que ser, o sea, yo así lo veo, ¿no? Pero el Señor dice claramente que no por ser pobre usted va a tener la oportunidad no va a tener la oportunidad de estar con Él en el reino de los cielos. Y al contrario, lo dice en un versículo claro que de los pobres, bienaventurados los pobres, que porque de ellos será el reino de los cielos. Lo dice claramente el Señor en una de las bienaventuranzas. Amén, hermanos. Entonces, pues, es que a veces nos sentimos abatidos porque me acuerdo cuando estábamos chamacos nosotros, pues no veíamos que había mucha gente que, como nosotros, vivíamos una colonia proletaria de aquí de la Ciudad de México y pues nos dábamos cuenta que pues ahí casi todos éramos iguales, o sea, andábamos con ropa humilde, limpia, claro, pero humilde y pues nos sentíamos felices. Yo mi infancia la viví muy feliz, porque cuando es uno niño uno no se da cuenta de si es rico o es pobre, nada más sabe que hay otros que están iguales a uno y pues hasta ahí llega el conocimiento de lo que yo tenía cuando era chamaco, ¿no? Y yo me ven en las fotos, yo estaba feliz, siempre estábamos riéndonos, siempre estábamos jugando, todo el día nos la pasábamos jugando como chamacos. Y, y nosotros somos una familia muy grande, entonces ahí había mucha gente, o sea, mis primos, sobrinos, hermanos, éramos un montón de chamaquitos y todos éramos familia. Y, y nosotros teníamos o sea, vivíamos en un terreno muy grande que mi abuelo había comprado y, y pues ahí el que tenía dinero era mi abuelo, pero nosotros no dependíamos directamente del abuelo, sino de nuestros padres, ¿no? Y trabajaba muy duro y en la construcción y todo eso y nosotros vivíamos felices porque pues no nos faltaba nada, siempre comíamos muy bien, andábamos todos, todo el día sudando, corriendo, subiendo y bajando,
lugares para jugar y todos ahí en el gran terreno, ¿no? En el gran terreno, no sé, yo lo veía gigantesco. Mi, o sea, mi abuelo compró, se puede decir, casi media cuadra, ¿no? O una cuadra, no sé cuánto compró el abuelo y pues nos iba bien, o sea, para nosotros era bonito, ¿no? Y no aspirábamos a más de lo que teníamos porque no conocíamos otra cosa. Y hasta cierto punto yo creo que esa es la bendición del pobre, ¿no? Que ve las cosas como normales y ya se confronta uno con la realidad cuando empieza uno a avanzar en edad y en lugares a donde uno va teniendo que ir, como ir a la secundaria y se ve una diferencia ya de gente con otra cantidad de cosas que no tenemos nosotros, o cuando llegamos a la preparatoria, no se diga, ¿no? O sea, y luego a la universidad, pues ahí como que se veía más grande la diferencia, ¿no? Pero pues afortunadamente nosotros conocíamos éramos católicos y la verdad seguíamos lo que nos decía nuestra madre y siempre orábamos cuando comíamos, le damos gracias a Dios al dormir, al amanecer y todo. Siempre mi mamá nos enseñó a ser buenos católicos. Pero pues no sabíamos lo que era realmente el Señor, porque pues ahí nada más era muy pequeña la instrucción de la Biblia, se puede decir que no teníamos nada de Biblia, y hablaban todavía en latín las prédicas. Yo tengo 70 años, hermanos, entonces ya se imaginarán, ¿no? O sea, a mediados del siglo pasado, y pues en realidad la cosa estaba como muy oculta hacia los ojos de nosotros. Había una iglesia presbiteriana, me acuerdo que yo la conocí ahí por donde vivíamos nosotros, era un edificio y pues nada más los veíamos y oíamos cantar a los cristianos y exactamente estaba junto a la iglesia donde que católica era impresionante, grandísima y dice uno, caramba, no porque esté grandota nos instruían bien, no, acá yo me imagino, y luego los presbiterianos que son realmente eh, más ortodoxos, más cerca de la enseñanza primaria del evangelismo. Entonces dice uno, son precisamente los descendientes de los calvinistas, de los que mataron los hugonotes, los que mataron allá en Francia. Pero eso ya lo sabe uno cuando es pastor, o cuando estaba, eso lo supe cuando estaba en la preparatoria, me acuerdo. Me llamó la atención sin ser, yo era católico en ese tiempo cuando estaba chamaco, y me acuerdo que yo veía, se me hacía una cosa tan horrible, nada más verlo en el libro de historia, porque yo estudié historia en la preparatoria y veíamos eso y veíamos como una cosa muy horrenda, ¿no? Que alguien lo maten por lo que cree, ¿no? Es increíble. Y luego nos percatamos que eso fue lo que suscitó el abandono de Europa de muchos hermanos. Llegaron a América y formaron las 13 colonias, que fue el inicio de la gran bendición de Dios a esa gente que lo seguía con todo su corazón. Y yo digo que eso es la bendición que tiene Estados Unidos, porque ellos realmente su origen fue pegado a Dios. Depender de Dios es lo más hermoso, hermanos. Y nosotros no sabíamos nada de eso. Nosotros sabíamos como chamacos que había un Dios, pero también que había una Virgen y bueno, y ahí ya saben todo lo que pasa, ¿no? Entonces, por algo el Señor nos cambia de lugar, porque Él sabe que no estamos en el lugar adecuado y pues cada quien, o sea, hay mucho cristiano que sale de esos lugares donde está equivocada la doctrina y pues bendiciones a los hermanos católicos. Yo los considero como un lugar donde pues no, yo aprendía lo que me decía mi mamá y siempre nos guió por el camino del Señor. Entonces, pero sí teníamos ese problema, ¿no? Y aquí vamos a ver ese problema, hermanos, de que la pobreza va
en relación directa a la relación que usted tiene con Dios. ¿Por qué digo va de acuerdo a la relación directa que usted tenga con Dios? Porque la relación con Dios es directa, es cara a cara, aunque no le veamos su hermoso rostro a mi Señor precioso. Pero Él nos da a través de la palabra, nos muestra lo que tenemos que hacer, nos enseña que si no estamos pegados a Él, si no estamos apegados a la palabra, como el Shema de Israel que dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. El Shema de Israel nos dice que no es oír, es escuchar. Escuchar es hacer la palabra de Dios. Y de ahí deviene toda la problemática del ser humano, porque no escucha, no hace la palabra de Dios. Hace lo que cree él que es la palabra de Dios. Y luego hasta se inventan cosas, ¿no?, que no existen en la Biblia y dicen, no, esto es así. Que usted no puede hacer esto porque esto lo dice el apóstol. Y bueno, ¿el apóstol que es más grande que Dios? Claro que no. Muchas iglesias tienen esas cuestiones de imponer cosas que no vienen en la Biblia, y eso es pecado ante Dios. Lo dice la Apocalipsis 22, que aquel que no obedezca a la palabra de Dios, que le agregue o le quite a la Biblia algo, puntos o comas, eso es un pecado ante el Señor, y hay de aquel que lo haya hecho, ¿no? Porque mucha gente lo sigue y pues en realidad no es así. Y con todo respeto lo digo, pero así es. Bueno, vamos a entrar al tema, la pobreza. La pobreza, ¿qué es la pobreza? Ustedes lo ven, vivimos en la pobreza cuando estamos chamacos y seguimos en la pobreza, rodeados de pobreza porque vivimos en una colonia pobre en el Estado de México, en Ecatepec, y pues, ¿qué es la pobreza? El no tener a veces ni siquiera lo indispensable para vivir, y eso se ve claramente en todos los países del sur, así le dicen los elitistas del norte. Somos del sur y quieren tenernos siempre en el sur, pero pues tenemos un Dios que ve todo y sabemos que eso no quiere decir que nos vamos a estar todo el tiempo en el sur o en la pobreza, y ellos, los del norte, son ellos los ricos, los millonarios, los que hacen que las políticas sean viables porque van de acuerdo a sus intereses de ellos. Vamos a empezar y entendamos que la pobreza es parte de el ser humano, pero más bien depende esto, según lo que uno ve con el tiempo, depende mucho de cómo enfocamos la vida, más bien depende de todo eso, y quién es el que dirige tu vida. Dirige tu vida el mundo, el dinero o Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que dirige tu vida, hermano? Es el quid del asunto. Lo más importante del asunto, quid es el asunto, o sea, el meollo de todo esto. ¿Cuál es el meollo de todo esto? Que nosotros muchas veces, aunque no lo digamos, dependemos casi toda nuestra vida de el amor al dinero. Y nos percatamos de ello cuando entramos entra la palabra en nuestra cabecita, y esa palabra redargúyete, límpiate, corrígete, te quita todo lo sucio cuando tú le pides al Señor con toda tu fe, y Él te empieza a limpiar ese vaso lleno de basura que te ha metido ahí el mundo, y que los valores de ellos son los valores importantes, y realmente hacen a un lado los valores de nuestro Señor Jesús, que sobre todo es el amor. Es uno de los valores más grandes, más bien el más grande, amor. Pero amor a Dios y a nuestro prójimo. Son los dos mandamientos que el Señor resume en todos los mandamientos, los resume ahí en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, a nuestro Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en realidad hay personas que no se aman ni a sí mismos, ¿cómo van a amar a otro, verdad? No se aman a sí mismas tampoco. Parece que se aman a sí mismas, pero no es cierto, porque se están autodestruyendo. Entonces vamos a leer este tema, es muy bonito, muy interesante, porque ahí está implícito lo más importante para Dios, que lo sigamos a Él y lo obedezcamos. Ese es el punto. Primera de Samuel 2:6.
no nos salgamos de esta línea, entender que nada más hay un Dios y ese Dios se llama Jehová. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando vino el Señor Jesucristo, ahí estaba Dios dentro de su ser. Y después ya el Espíritu Santo, que es el consolador, pero es el mismo Dios. O sea, son formas de actuar de Dios en el mundo. Solamente existe un Dios y es Jesucristo, el único nombre dado al hombre para salvación, porque es el único Dios. Dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Recordemos que ahí se refiere cuando resucita el Señor Jesús después de 3 días y derrotar con eso al Seol, a la muerte, al infierno, al Hades. Todo eso queda fuera de poder ante el pueblo de Dios. Porque cuando nosotros declaramos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ese nombre poderoso pues capaz de cambiar todo lo que usted quiera cambiar que está dañando a su pueblo. Estamos orando todo el tiempo por nuestro país y ya está cambiando. ¿Por qué? Porque el Señor escucha a su pueblo. No va a ser a usted nada más, a todo el pueblo cristiano lo escucha el Señor. Hemos visto cambios maravillosos en nuestro país y esperamos que siga cambiando. Y sabemos que cuando empieza el Señor algo no lo deja. Él termina las obras que Él promete. Dice que va a haber salvación para todo usted y todos sus seres amados. Y eso sabemos que se va a cumplir, definitivamente. ¿Por qué lo decimos? Porque lo dice la palabra, no porque lo decimos nosotros. Repetimos palabra, tal vez parafraseando, no el versículo tal como va, letra por letra, sino el espíritu de la palabra. Es esa, el mensaje es ese, que solamente existe un Dios. Jehová mata, dice, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Al que hizo subir fue a Jesucristo. Aleluya. Es lo importante. Pero hay personas, hermanos, que dicen: no, es que Dios no puede, no es malo, Dios es bueno. Pues Dios no es ni bueno ni malo, Dios es Dios. Dios es Dios, Dios es santidad. ¿Pero con quién? Pues con aquellos que lo siguen. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver ahorita. Nos vamos ahí a Romanos 15:4. Dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, todo se escribió ¿para qué? Para la enseñanza del pueblo de Dios, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza en Cristo es lo más hermoso que tenemos los cristianos. Podemos no tener dinero, hermanos, y tener una idea en nuestro corazón, en nuestra mente. Y a veces no se ve ni por dónde van a salir las cosas. La verdad, no se ve. Pero dice: no, pues yo hice algo y lo pedí al Señor y me esforcé, que es lo que quiere Él. Esfuérzate y sea valiente, le dice a Josué. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos y ser valientes. Aleluya. Si usted es esforzado y es valiente y cree en la palabra de Dios, el Señor lo va a sacar adelante, hermano, porque nunca lo va a dejar solo. A mí me lo ha demostrado varias veces y yo tengo como testigos a mis hijos, a mi hijo el más pequeño, que ya es un hombre, ya no es un niño, ya es un hombre, ya está, es el que maneja la computadora y el que me regaña todos los días. Ese es mi hijo. Está estudiando ingeniería, ya me lo termina por la gracia de Dios, y yo sé que como somos tercos nosotros, siempre seguimos así a lo que decimos, aunque veamos que como que no sale, sabemos que el Señor lo va a sacar adelante. Amén. Entonces dice aquí claramente, Romanos, que lo voy a releer nada más aquí para confirmarlo en la enseñanza, dice, Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Eso lo dice el hermano Pablo, que fue el que escribió Romanos, a fin de que por la paciencia
y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. O sea, si usted cree en la palabra del Señor, usted va a tener una esperanza que es firme, firme, y va a ser tan firme como usted tenga confianza en Dios, tenga fe en el que Él lo va a hacer. Amén, aleluya, gloria al Señor. De ahí nos vamos, hermanos, a 1 Corintios 10, 5 al 12. 1 Corintios 10, 5 al 12. Es muy importante todo esto. Vamos a ver que estamos sacando, según la hermenéutica, la homilética, dice claramente tenemos que escudriñar la Biblia de arriba a abajo, de arriba a abajo. Y el Señor nos va a dar las respuestas. Y toda la palabra de Dios es un solo argumento. No son varios, es un solo argumento. El argumento de Dios para salvación de su pueblo y de su enseñanza. Amén. Dice, 1 Corintios 10:5, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Está hablando de quién? De los judíos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Se refiere a quiénes? A los que no obedecieron a Dios, los que rechazaron la autoridad de los sacerdotes del Señor, de Aarón y de Moisés. Amén. Y se quedaron en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ahí está, es una enseñanza. ¿Ven? Toda la Biblia es una enseñanza. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos querían el poder, querían mandar, pero fíjese el enfoque tan triste, ¿no?, que se ve ahí. Querían mandar y querían desobedecer al que había puesto Dios. Increíble, ¿no, hermanos? Hay una cosa que a mí me llama la atención. En la Biblia dice claramente que todas las autoridades están puestas por Dios. A veces nos parece increíble, ¿no?, pensar que un malvado sea el presidente de un país, un cacique, en una zona regional en el interior del país, domine más que cualquiera otro ahí, pero todo está puesto por Dios. Son autoridades que Él pone porque quiere mostrarnos cosas, ¿de acuerdo? Ahí ellos no entendieron, tenían al hombre más noble del mundo, como lo definió el Señor, un hombre noble, humilde, y lo desesperaron a tal grado que pues se equivocó y no hizo lo que Dios le había pedido que hiciera, que nada más le hablase a la peña, y él le pegó 2 fuetazos a la peña, y ahí fue el enojo de Dios porque no lo obedeció, y por eso se quedó él y no pasó el Jordán. El 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según es escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí se refiere cuando Moisés subió al monte a platicar con Dios y iba a traer las tablas sagradas. Amén. Y es lo que hicieron ellos. Ahí estaban abajo del monte y estaban haciendo todo eso. Dicen, ni seáis idólatras, porque obligaron a Aarón a hacer un becerro de oro. Como algunos de ellos, según es escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. O sea, se volvió una bacanal, una fiesta satánica, para decirlo pronto y rápido. Y cayeron en un día 23,000. Esos 23,000 fueron los que los levitas mataron, y mataron familiares de ellos, porque habían hecho todo en contra de la palabra de Dios. Estaban esperando los 10 mandamientos, y así la ira de Dios cayó sobre ellos. El 9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Es más adelante, ahorita vamos a leer eso más adelante. Ya nos tenemos que meter a otros versículos en otras áreas de la Biblia. ¿Me hermanos? Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí ve las serpientes, el destructor. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hacer énfasis sobre eso.
El 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, todo es enseñanza hacia nosotros. Veamos el pasado. Hay personas que dicen, oiga, hermano, ¿y por qué repiten eso? Porque es enseñanza de Dios, no es de nosotros, hermanos. Toda la enseñanza de Dios está ahí, en la Biblia. Lo dice la Biblia, Romanos 15, claramente. No necesitamos de ejemplos extraños de otros lugares. Lo hacemos, ¿por qué? Porque pues también puede ser para reforzar que eso es vigente en épocas actuales. ¿De acuerdo? Cuando vinieron acá a América eran siglo XVII, siglo XVIII, y eso sucedió mucho antes de la venida del Señor Jesús. Entonces, está vigente todo esto. Amén. Dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El destructor es Abadón, es el guardián del Tártaro, es un demonio, es el, es el ángel de la muerte. Y el Señor lo usa, lo ha usado, y ojalá no lo vuelva a usar, pero lo usa el Señor para destruir a los que no le obedecen. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos y a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. Repítalo en su mente y en su corazón. A nosotros nos está amonestando el Señor con estos ejemplos. Amén. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, nadie está firme aunque le crea, ¿eh? El mismo Pablo lo dice claramente. Yo tengo que ver por todos ellos, pero también no descuidar mi salvación, porque todos la podemos perder. Todos podemos. La salvación del Señor es un regalo de Él y dicen que todos los regalos no se pueden renunciar. No, no se pueden quitar de nosotros. Pues no cuando usted obedece. Pero si usted se mete en un tobogán de desobediencia, va a llegar un momento que lo puede perder. Si no, no lo hubiera dicho Pablo. Tenía que cuidar su salvación. Y nosotros también. Todos, ¿quiénes somos? No somos mejores que Pablo. Amén. Bueno, vamos a meternos a la Biblia. A, vamos a meternos a Éxodo 32, 6. Pero eso acá yo lo voy a ver acá. Éxodo 32, 6. Ahorita lo localizamos, hermanos. Es muy importante eso, 32, 6. Por eso siempre hay que traer la Biblia, hermanos. Fue cuando ellos subieron, lo estaba explicando, dice el 32, 6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, no nomás vamos a leer 6, un poquito más adelante, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, y pronto se han apartado del camino porque yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estaban dándole un valor a un ídolo como si fueran ellos los que, como si hubiera sido el ídolo el que había sacado al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. ¿Amén, hermanos? Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo duro de cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Amén. Y vamos aquí donde dice, permítanme hermanos, en el 32, empezando el 32 dice, 32.1 dice, viendo el pueblo que Moisés
tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate. O sea, lo obligaron, pues una chusma. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Creían en Dios, tenían fe en Moisés, no hay nadie tenía fe, nada más en sus ideas. Claro que de esas ideas pues, eran de personas que tenían del demonio, de lo que escondían en sus tiendas, que adoraban a los demonios. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Amén, hermanos? Y luego ya salió lo que les decía yo, que mandó matar el Señor con los levitas a 23,000 de los que eran familiares de ellos, muchos de ellos, y los tuvieron que matar porque estaban con Dios, estaban contra Dios. O sea, ese es el Dios que dicen que no castiga. ¿Cómo que no? Sí castiga. Y sobre todo, pues al que no está con él, el que está renegando de él, incluso vociferando, vituperando la palabra de Dios. Ese es el problema, ¿no? Luego nos vamos de ahí a Números 21, 5 y 6. Números. ¿De acuerdo, hermanos? Dice Números 21, 5 y 6, dice aquí la palabra de Dios. Dice en Números 21, 5 y 6. Dice el 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El 6 dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Ahí se enojó el Señor y les mandó serpientes ardientes, pues el veneno, ¿no? Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Siempre Moisés orando por el pueblo. Un pueblo incrédulo que solamente cuando ya lo estaban atacando la ira de Dios, empezaban a pedir perdón. Pero mientras ya habían hecho su desobediencia. El 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. O sea, estaban las serpientes matando a la gente, mordiéndola, y decía, aquel que lo muerda una serpiente, que voltee sus ojos hacia la serpiente de bronce, y va a vivir. Fíjese lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Un asta es un palo, ¿no? Para decirlo claro. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Para mostrarles que Él es todopoderoso. Amén. Qué maravilloso el Señor, ¿no? Dice la palabra de Dios. Número 9 de 10:9 de 1 de Corintios, dice la palabra de Dios. 10:9 de la palabra de Corintios de Dios. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números 16:41. Vamos de nuevo a Números, un poquito atrás. Eso todo queda grabado, hermanos. Ahí lo pueden ustedes volver a ver. Recordemos que aquí esto de Números 16:41 ya es posterior
a la rebelión de Coré, que querían, no obedecían y querían ellos ser los que mandaran ahí en el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Pues Dios se los hizo que se los tragara la tierra a 250 personas, más Coré, Datán y Abiram, que eran los tres líderes. Y eso ya había pasado, acaba de pasar eso y otra vez en desobediencia. Ese pueblo, de verdad, es increíble cómo el Señor le perdona cosas. Vamos a leer números 16, del 41 al 49. Está un poco largo, pero es muy interesante esto, hermanos. Miren, fíjense bien. El tema es muy largo, pero es muy importante que entendamos que el Señor se enoja y castiga, hermanos. Eso es lo más importante. Y también te da grandes cosas si lo obedeces. Números 16, 41 dice, después que había pasado lo de Coré, dice, aquí está otra cosa. Dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel volvió a murmurar, como murmuraba Coré y sus dos líderes contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Otro grupo, ¿de acuerdo? Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. El Señor estaba y quería hablar con su líder. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Ellos no querían eso. Ellos querían que ese pueblo siguiera su destino trazado por Dios. Pero el mismo Dios estaba ya diciendo que los quería destruir. Ya no los soportaba Dios ahí. Y Jehová habló a Moisés diciendo, el número 44 y 45 dice, apartados de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, orando. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación que se fuera donde estaba toda la gente. Y haz expiación por ellos. Estaba pidiendo él misericordia por el pueblo de Israel. Eso es válido por toda la eternidad. Postrarse ante Dios. Amén, hermanos. Lo hizo después Daniel, y Dios le respondió, ya cuando era un pueblo ya establecido. El 47 dice, entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Se puso entre los muertos y vivos, y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,000, aparte de los 23,000, otros 14,000, dice 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré, que eran 250. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Impresionante, ¿no? Seguimos leyendo. Leemos el 11, 1 Corintios 10, 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, ahí lo dice de nuevo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire con que no caiga. Es lo que dijimos hace rato. Hay que buscar, aunque usted sienta que no, pues yo soy cristiano, yo sí hago lo que dice el Señor, nunca se mienta a sí mismo, hermano, porque a veces dice uno que está uno haciendo lo correcto y de repente sale uno con cada tontería que dice, perdóname, Señor, de veras que se apena uno y hasta llora uno, no sé qué tanto yo sí me agarra la chilladera cuando, pues de arrepentimiento de que me equivoco, ¿no? Y pues soy un ser humano, no me puedo equivocar, lo más seguro que muy seguido. Dios santo, perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, amado Padre.
De ahí nos vamos a Lucas 6:20 al 26, hermanos. Lucas 6:20 al 26. Y alzando, yo creo que esto queda para otra hora, ¿eh? Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Fíjese lo que dice el mismo Señor en las bienaventuranzas. El 21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. El 22: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, o sea, que los ofendan y desechen de vuestro nombre, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el nombre malo para los impíos? Cristianos. Cuando usted dice yo soy cristiano, mucha gente lo rechaza. Se le queda viendo como con cara de fuchi. Pero no importa, es bien escrito aquí. ¿Y es por qué? Porque usted sigue las enseñanzas del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesús. El 23 dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Todos aquellos que no quieren a los cristianos son gente que tiene antepasados que siempre han rechazado a la iglesia cristiana. Son los que mataron a los hugonotes allá en Francia y hizo que todo ese grupo cristiano se viniera a América y llegaron a Estados Unidos, a la costa este, y después de ahí se dispersaron, e incluso aquí los tenemos en México, por la gracia de Dios. Son los presbiterianos, calvinistas. Amén. El 24 dice: mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Pues sí, ellos ya están consolados con su dinero y hacen barrabasada y media con el dinero, pero pues es su consuelo de ellos. Pero ¿qué están haciendo? Prefirieron a Dios, al reino del demonio, del dinero, por el reino de Dios. Por eso dice el Señor: porque ya tenéis vuestro consuelo. El 25 dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros por cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y sí, siempre cuando le alaban a alguien es porque ese hombre está muy de acuerdo con sus ideas de ellos, y lógicamente para ellos son hombres incluso hasta santos, ¿no? Pero quién lo está santificando? El mismo demonio a través de los impíos. Proverbios 13:25 dice: el justo come hasta saciar su alma, el vientre de los impíos tendrá necesidad. O sea, él dice que siempre vamos a tener nosotros alimento hasta saciaros, dice el Señor. Ahora, ¿qué es la pobreza, hermanos? Es una forma de ser negligente, de flojera, de pobreza. Nosotros no somos quien para etiquetar a nadie. Pero bien que nos damos cuenta cuando hay una familia no vive bien, no porque no pueda ganar dinero o porque no pueda él hacer las cosas que dice Dios. Lo que pasa es que hay gente que es muy floja, o gente que llega a tener una tienda, una cremería, y de un momento a otro, pum, se va para abajo. ¿Qué es eso? Negligencia, mala administración. Y eso lo hacen porque no tienen interés en trabajar. El trabajo lo hacen con displicencia, sin apego realmente a lo que debe de hacerse. Trabajar en una tienda o en una empresa, aunque sea pequeña, una farmacia, hay farmacias familiares, y ahí lo que se necesita es mucho esfuerzo, de muchas horas de desvelo. Estar siempre etiquetando, reetiquetando, cambiando los precios. Ahora es más fácil, porque ahora están en línea con los precios de las farmacias,
y hay medicamento, pues le van ganando a veces más de lo que, y están en lo correcto, o sea, es una cuestión de tipo, de una inversión que va creciendo incluso después de unos meses, hay inversiones que crecen muy rápido en las farmacias. Yo lo digo porque yo lo he visto, ¿no? O sea, yo he estado cerca de las farmacias porque yo he trabajado en farmacias. Y hay gente que se va para abajo, se va. ¿Por qué? Porque no le pone el debido interés, o es perezoso, y pues eso es lo que trae la pobreza. Hay gente que no tiene esos elementos, hay gente que realmente sí es pobre porque no tiene otra forma de vivir, no sabe hacer casi nada, o sabe, lo que saben hacer no se puede aplicar donde vive. Es como platicaba yo con mi hijo, dice, pues es que yo no sé dónde vaya a trabajar. Pues exactamente, porque él está preparado para una cosa y pues quién sabe dónde vaya a ver. Hay en muchos lugares, pero son ciudades grandes, incluso en otros países. Ahora sí que es cosa de, según lo que diga el Señor, ¿no? Son ingenierías muy cotizadas, y pues sabemos que solamente Dios sabe por qué estudió eso y por qué está ahora en la tesitura de no saber qué va a pasar. Pues cosa de Dios, porque seguimos las normas del Señor y mi hijo también. Entonces hay que seguir avanzando. Dice, entonces, ¿qué dice? El Proverbios 10:14 dice, la mano negligente pobrece, ahí se ve, mas la mano de los diligentes enriquece. El diligente es el que hace las cosas adecuadamente, y el negligente lo contrario, el que no hace las cosas, el que no lleva un orden, el que todo lo hace ahí se va. Y siempre que usted es ordenado va a tener más ganancia que una persona desordenada, es evidente eso. Personas que ganan una cantidad a la semana, un sábado, un viernes les pagan, y el lunes ya andan pidiendo prestado. Pues dígame, ¿qué es esa persona? ¿Es negligente o es diligente? Pues claro que no es diligente, ¿verdad? Y esa persona nunca va a hacer nada en su vida, sigue así, hasta que cambie. ¿Quién lo puede cambiar? Pues la palabra de Dios. Por eso dice, ¿para qué es la palabra de Dios? Para que usted entienda que el Señor le quiere enseñar a ser mejor ser humano. Y si es mejor ser humano, puede ser mejor cristiano. Porque no existen seres humanos muy buenos y no son cristianos. Por lo menos sí ha de haber, pero ha de haber muy poquitos, ¿no? Porque el Señor nos enseña a vivir como debe de ser. Proverbios 20:13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿Qué está diciendo ahí? Hay gente que se la pasa dormida casi todo el día y trabaja 2 horas, 3 horas, abre sus negocios tarde. Pues lógicamente, si abres un tiempo más largo vas a ganar más dinero, pues por lo menos la ley de probabilidades te va a ir mejor, ¿no? Y más si tú eres diligente, siempre estás trabajando, entonces lógicamente vas a progresar. Es lo que le pasó a este a Jacobo, ¿no? Él llegó siendo sirviente de su tío, todo por su novia Raquel, y resulta que cuando sale con Raquel, sale con su hermana, que era su primera esposa, que le obligó a tener su tío, y sale lleno de ganado, de sirvientes, de dinero, de hijos. Todo lo sacó de ahí. ¿Por qué? Porque era diligente, diligente, seguidor de Dios. Amén. Proverbios 20:13 dice, no ames el sueño, es el que les estaba yo diciendo, que si se la pasa dormido, pues ¿cuándo va a trabajar? ¿Cuándo va a hacer lo que tiene que hacer? Pues nunca. O le queda muy poquito tiempo y no va a hacer lo mismo que uno que tiene más tiempo haciéndolo. Proverbios 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobrezas. ¿De acuerdo? Aquel que sigue a otra bola de flojos, igual que él, pues ¿qué va a hacer? Pues nada, nomás va a andar robando, haciendo lo malo. Porque si no lo obtienes por la buena, lo obtienes por lo malo. Y si andas con esas gentes, generalmente son gente que está dedicada al vicio o a la adicción, a drogas. Y sale peor ahí la cosa, ¿no? Porque aparte de pobre,
adicto. Qué barro, qué terrible, ¿no? Todo por no trabajar. Por eso Dios bendice a la gente, aunque no, no lo siga a Él bendice el trabajo, el fruto del trabajo, y pues ya el que haga lo que es, el que ganó el dinero, si te hace mal uso, pues ya sabe que le va a ir mal, ¿no? Pero se lo ganó. Entonces nadie puede decirle que no se lo ganó. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues primero que nada, obedecer la palabra de Dios, y eso nos va a hacer mejores seres humanos. Ahora, la pobreza, como decimos, es evidente, ¿no? Hay millones y millones y millones de pobres. Hay gobiernos que se preocupan realmente por sus pobres, y hay otros que no les importa mayor cosa, ¿no? Como el que acaba de salir, ¿no? El gobierno que acaba de salir aquí en México. Ellos están millonarios y, y son como los gatos, tapan su excremento, ¿no? Y unos a otros tapan su excremento y ahí andan como si fueran las grandes personas. Y sabemos que y todavía se ponen a criticar a los regímenes nuevos. ¿Por qué? Porque no tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen nada, porque no siguen a Dios. Una gente que sigue a Dios no hace esas cosas. Proverbios 28-27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Es evidente esto, ¿no? Si usted le da a alguien que lo ve mal, lo trata de ayudar o le da trabajo, ya trae trabajo a una persona que no es más que trabajador. Usted le da trabajo y le paga puntualmente su dinero, usted está haciendo lo correcto y no es precisamente un pobre, ¿no? Es un obrero que no tiene trabajo. Proverbios 21-27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Aquí debemos entender que hay gente que no entiende la Biblia y se sacrifica, no come, se flagela, anda haciendo sacrificios humanos y eso ya no existe para Dios. No vale eso para Dios. Y luego no buscan algo bueno, sino se lo piden a ídolos y los ídolos según ellos les da permiso, ¿no? Como había un señor que iba a consulta conmigo, decía él, es que, ¿sabe qué, doctor? Me siento mal, pues ya tengo una semana tomando. ¿Cómo? Pues no, que no tomaba. No, es que ya estaba jurado, doctor. Ah, ya entendí. ¿Y qué? ¿Cuándo se acabó? Pues hace una semana. Y no pudo aguantarse. Me dice, no, pues ya no aguantaba. Pues por eso me puse a tomar. Nada más dígame, ¿es un fin bueno? No, es un fin malvado, es lo que dice aquí. Él sacrificó según él, no tomando. Y la familia bien contenta, no, está jurado y ya así, ya. Pero lo que gana cuando no está jurado, pues se lo acaba cuando se jura, ¿no? Y a veces cuando él jura y deja de jurar, cuando está, pues gana más dinero y no se da cuenta que Dios le dice, ya salte de ahí, pero no sale. Proverbios 23-21 dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Ahí dice clarito la palabra, yo no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios. Proverbios 23-21 dice, porque el bebedor y el comilón, el tragón, para decirlo en castellano chilango, empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. O sea, si aparte de borracho o tragón le gusta dormir mucho, pues fíjese cómo termina, ¿no? Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Va a traer ropa muy pobre. ¿Pero por qué? Porque él es vicioso. Es una persona que no entiende que Dios le está llamando. Y no, hay gente que sí sale de ahí, pero pues uno quisiera que fueran más, ¿no? Pero en fin, Dios sabe por qué hace las cosas. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, todo trabajo le va a dar dinero. ¿De acuerdo? El que menosprecia el consejo, dice, a ver, aquí está mal. Dice 14:23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras
de los labios se empobrecen. Hay gente que habla y habla y habla, pero no trabaja nada, nada, nada. Entonces, ¿qué va a tener? Pues nada. ¿De acuerdo? En toda labor hay fruto, más las vanas palabras de los labios se empobrecen, porque una cosa es hablar y otra cosa hacer. Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Es lo que estaba mezclando con el otro, ¿no? Estos son mis apuntes, ya que tenemos una letra muy, muy buena los médicos, ¿no? Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. O sea, usted va a ser honrado ante la gente, ¿de acuerdo? Van a decir, no, mira ese hombre, miras cómo era antes. No, pues ni quién daba un peso por él, ni un centavo antes de 5 años, chamaco. Y, y dice, mira, ahorita trae su carrito, ya se hizo su casa, ¿no? Ya dejó el vicio. Ah, pues qué bueno, gracias a Dios. ¿Y qué está haciendo? No, pues ya se volvió cristiano, es lo malo. Antes era buena onda y ahora ya no. Y pues sí le va bien, ¿no? Pero pues yo no digo que no, pero ya no se junta con nosotros. Lo hacen a un lado. Qué cosa, Dios mío. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El que obedece, Dios mío, es la palabra. Amén. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Es la avaricia. Gente que tiene y tiene y tiene y que está concentrando riqueza y ya no saben ni dónde ponerlo, ¿no? Recuerdo que hace buen rato, ya tiene muchos años, hay una grabación ahí de una, no sé si esté todavía, porque pues, hay veces, quién sabe qué pasa con las grabaciones. Atraparon a un señor que le decían la Barbie, un narco. Pues su casa tenía una bola de cosas exóticas, animales exóticos, y una bola tenía lo que pasaban en la tele, ¿no? Y tenía una vitrina llena de armas de fuego con cachas de oro y todo eso. Y luego veía usted alrededor de eso puras vitrinas o cajoneras llenas de billetes, de paquetes de billetes de $100. Así salió la película, es lo que yo me acuerdo. Y dígame, ¿usted cree que ese hombre iba a gozar todo eso? No. Lo metieron a la cárcel y ya no supe más de él. ¿No? Yo lo que yo vi. Pero es una prueba clara de que la avaricia, pues de nada te sirve. Pues, no vas a estar viviendo con miedo. Vivía escondido todo el tiempo en ese lugar. Y si lo encontraban, les daba dinero a los malvados policías vendidos y ya lo dejaban otro tiempo, ¿no? Entonces vivir por rentas, ¿no? Sí, qué bárbaro. Y luego sentenciado a lo peor porque era un criminal y no sé cómo terminó, sinceramente. Y solamente Dios sabe qué pasó con él. Pues no vamos a andarlo siguiendo, no es un buen ejemplo. Proverbios 28:22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que ha de venir a pobreza. ¿Eh? Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Porque aquel que tuvo no retiene, ¿por qué? Porque no es bendecido por Dios. Vamos a ir a otro nivel. Dice Lucas 4:16 al 20. A ver, hermanos. Este es el mensaje que deja el Señor y nos dice claramente. Bueno, nos vamos a pasar un poquito, hermano, ni modo. Como decía el hermano Marco, decía, ya voy a acabar y se aventaba otra hora más. Qué cuate, ¿no? Pues así es. Nosotros venimos aquí a dar el mensaje, ni modo que lo damos mucho. No se puede. Lucas 4:16 al 20. El 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Amén. Y se levantó a leer la Torá, claro. El 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías,
Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vamos a leer el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es lo que está dando el Señor en ese momento, hermanos. Buenas nuevas. Es Él el que está hablando, amén, hermanos. No voy a dejar mucho el mensaje, ¿verdad? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están tristes, deprimidos, que no encuentran la salida. Algún día yo estuve así, hermanos, y mi Señor me sacó de ahí por la gracia de Él. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, el número 20 dice, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Lucas 6:20. Bueno, ahorita dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y leemos al final, Deuteronomio 28:15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjese cómo está este mensaje, 28:15 de Deuteronomio. Siempre les digo, léanlo, hermano, por favor, léanlo. 28:15 de Deuteronomio. Pero acontecerá, va a suceder, quiere decir acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. No dice nada más algunos, dice todos los mandamientos. Y sus estatutos que yo te intimo hoy. Está escribiendo, acordamos que Deuteronomio lo escribió, igual que los otros libros del Pentateuco, Moisés. Que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No dice que a lo mejor te caen, no, te van a caer. Vendrán sobre ti, caerás encima de uno. Y todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y me queda un versículo que no lo vi y es acá arriba. Isaías 61, 1, 2. A ver, vamos a ver qué nos dice el Señor ahí. Isaías. Libro de Isaías. Después de los... Ya me pasé. Isaías. Libro 61. Uno, dos. A ver, no nos vayas a pasar, mano. A ver, ahí viene. Ahí va. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Estaba escrito en Isaías, ahí está clarito. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a predicar y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu mal angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Quieres ser plantío de Jehová, hermano? ¿O quieres estar lleno de dinero como la Barbie en esa película? ¿Qué te interesa más? ¿Tu alma? ¿Tus seres amados? Porque Dios te promete que va a ser bendecido toda tu gente. ¿Qué prefieres más? ¿Al Satanás o a nuestro Dios amado? Aquel que fue capaz de dar su vida por nosotros. Su sangre está regada en todos nosotros. Bautizarnos en el nombre de Jesús. Ese debe ser el motivo de nuestra existencia, estar siempre pegados a nuestro Dios, obedeciéndole palabra a palabra y dándole gracias por estar vivos, por estar aquí. Te pido, Señor, que nos bendigas, que nos cubras, nos protejas, nos resguardes de todo mal. Y en este día especial, Señor,
Este día para mí es muy especial porque eh, la madre de mis hijos va a ser operada y le pido a usted, Señor, misericordia para ella y sanidad. Tenga misericordia, Señor, de esa mujer, porque de esa mujer, de su vientre salieron 5 hijos míos. Yo le pido bendición y sanidad en su hermoso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios.